a veces cuando la mente no tiene un foco, un centro de gravedad permanente, la persona nos podemos dispersar o se puede dispersar fácilmente. De tal forma que podemos hacer mecánicamente una conexión, pero muy rápidamente desconectarse, o sea, irse hacia otras áreas del mundo mental, otras actividades quizás de la vida diaria y dejar el cuerpo físico parqueado frente al receptor, pero el volante o el timonel está manejado por otros intereses o por otras direcciones. El tema de hoy, la alquimia sexual en las ventas, para casados y para solteros. Vamos a estudiar qué es la alquimia sexual desde la perspectiva de nuestros venerables maestros Aquel Zeus y Zeus y Samael Joaba Torbeor. Pero más antes que hablar de lo que los maestros nos enseñaron, vamos a hacer una pregunta chiquitita, suelta, venerable maestra Prisque, para que siquiera tres personas nos digan qué conceptúan o qué sienten ellos que sea la alquimia sexual. Buen día a todos. Les habla Bosquitea. Sexual, diría yo que es todo el cuerpo es sexual. Los genes, o sea, el ADN de uno ya viene cargado que eres masculino o femenino. Y la alquimia es la química. Entonces lo veo como desde el punto de vista de la química que tú tengas para poder convencer, para poder llegar y persuadir a alguien de algo. Eso sería. Para mí alquimia es una unión con el divino creador. Lógico que cuando pues estamos haciendo pues todo bien en lo máximo posible con cumplir el 100% de las reglas que se deben de cumplir al realizarla, ¿no? Pero eso es una unión con él, porque cuando verdaderamente se está haciendo esa alquimia, se tiene que estar verdaderamente unida con él, porque es a él, ya no es tanto por uno, sino para uno brindarle al Padre lo mejor de uno a él. Porque si laboramos en el alimento, es alquimia. Si laboramos en el pensamiento, es alquimia. Si laboramos en el caminar y en el actuar, todo es alquimia también. Depende pues de los seres que estén verdaderamente en una conexión como debe ser. Y aún los que no están en ello muchas veces logran hacer una alquimia buena y aún no lo saben. Gratísimas. Bien, bien, gratísimas. Es la primera vez que entro a esta conferencia y pues el concepto de alquimia, como su misma palabra lo indica, pues es la alta química, es el ki, o sea, el equilibrio que hay conmigo misma y el equilibrio con lo que está en alto, que es Dios. Si nos referimos a la parte sexual, pues es mutar y guardar nuestro vitriolos en el caso de las sebas, y en el caso de los varones, guardar, mutar, elevar su energía de semen, convertirla en energía de Dios para ser mutada en cada uno de nuestros chakras, para así, digamos, tener un equilibrio interior con uno mismo y con Dios, es estar con Dios. Para mí eso es alquimia. La alquimia es la alquimia sexual es la conexión o la conexión de la masa o la materia con lo más sublime que es el espíritu sacro, o sea, la presencia del supremo hacedor de todas las cosas, Jehová, de Crestos, de Kelium, de todos los Elohim o creadores que hicieron posible que estuviésemos o que estemos en este globo, en esta esfera. Es pues la alquimia sexual la única ciencia que enseña en forma amplia, clara y despejada
la forma como nosotros regresamos al seno del Altísimo, aprovechando el camino por donde vinimos a este mundo, del cual el Cristo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Óigase bien, sin la ayuda de la energía crística viva, no estamos hablando del Cristo histórico, que siendo respetable, pues siempre lo tendremos con respeto, no fabrica en un ser humano la posibilidad de hacer real el camino de regreso a los cielos o a los soles, a Dios, si esta criatura no pusiese o no pusiésemos en práctica la doctrina del sabio manejo del agua de la vida. La unión de lo más tangible con lo más intangible es la alquimia. Siendo el placer más elevado que existe sobre la faz de la esfera, asequible a la naturaleza humana, el placer sexual requiere que la criatura sepa diferenciar, y eso es lo que estudia la alquimia, por dónde se baja o se desprende la persona de Dios, o por dónde nos conectamos a la presencia de Dios. Cuando estuvimos militando en grupos religiosos de contexto literal, la verdad nos enamoramos y entramos en una etapa de fascinación y de un porcentaje de autoengaño que confundíamos como la fe, en la cual creíamos que Jesús, el Cristo, ya nos había salvado en la cruz y que nosotros estábamos aquí prácticamente viviendo horas extras, esperando ese grandioso día de poder regresar al seno o al cielo, al seno de Dios o al seno del Padre, al cielo, a los soles. Ese engaño, ese autoengaño que aparentemente pareciera una verdad, fue quitado de los ojos cuando conocimos objetivamente que Dios se hace presente física y químicamente para demostrarnos que Él es el dador de vida. Todo concepto intangible tiene fuerza, empero sin el concepto del sentir o la experiencia tangible se puede convertir en un idilio, en un deseo, empero no garantiza que sea una verdad o una realidad. Nos sentíamos en los grupos literales que ya estábamos salvos porque pensábamos y abrigábamos una esperanza de salvación. Podemos decirlo, un optimismo para alcanzar una meta, pero no nos atrevíamos a caminar el verdadero sendero porque desconocíamos los misterios que Dios ha puesto para sus hijos, que sean develados para que alcancemos lo más excelso de la sublimación o sublimación del espíritu. Siendo el sexo o los placeres genitales descritos por la mayoría de los seres humanos sobre la tierra como el placer más parecido al éxtasis divinal de la conexión divina o de la conexión espiritual más alta, requiere que nos sustentemos en una forma objetiva, en una forma madura, en una forma seria, en una forma libre de posturas pietistas y santurronas, en las cuales estuvimos mucho tiempo por no conocer ni siquiera, váyase bien, ni siquiera cómo funciona físicamente el sexo. Le preguntaba a un pastor de una iglesia baptista que consideraba que estudiar esta ciencia de la alquimia sexual era satánico, así me decía, eso es satánico.
¿Cómo se le ocurre pensar, nos decía, que el semen es la presencia de Dios o de Cristo? Porque una criatura en medio de su ceguedad espiritual utiliza como droga psicodélica la religión para alejarse de Dios, aún creyendo, como lo hacía yo, que estaba con Dios. Esta persona le pregunté, dígame por favor, ¿cómo demostraría usted que la fe que usted dice tener en que Dios lo va a salvar es real? ¿O cómo confirmaría usted o su merced que las personas que conoce de su congregación, sus fieles, son realmente fervientes o fervorosos en el camino que usted está ofreciendo o la interpretación que ustedes están dando de la Biblia, y que la mayoría de los grupos religiosos literalistas se empiezan a diferenciar o nos empezamos a diferenciar por la forma como interpretábamos la Biblia? Y si había una diferencia de una a otra, ya le cambiaba el nombre a la filosofía o la religión y ya se llamaba iglesia adventista o pentecostal o quizás anglicana o quizás cristiana, etcétera, etcétera. Entonces me sorprendió grandemente cuando le pregunté, para usted, ¿cuál es la forma más física, más tangible de demostrar que Dios existe? Entonces me dijo que por la vida, que la vida era la forma más clara para demostrar a Dios. Y le pregunté entonces que cuál era el origen de la vida, y volvió al mismo tema: el origen de la vida es Dios. Es verdad que Dios es el origen de todo lo que existe, pero físicamente, ¿cómo hace Dios para expresarse en nosotros y hacerse presente para darnos ese aliento sagrado, esa demostración de ciencia tan avanzada como es la conformación de un cuerpo con el aliento de la vida presente? No podemos negarlo. Es con la conexión que nuestro papá, nuestro respetable papá y nuestra respetable mamá hicieron, tal vez imbuidos por un porcentaje de amor, quizás de castidad o de fornicación, de lujuria o de deseo, o la mezcla de los dos, pero fueron dos semillas que se integraron, y las dos, trayendo el poder de Dios, la potencia bioquímica de la vida, Dios, conformaron ese primer matrimonio, primer emposorio o segundo emposorio o matrimonio, cual es la fecundación, ya que el primero es la unión genital. Cuando el miembro viril del varón ingresa al templo femenino de la Eva, se consolida en forma real, concreta, demostrable el matrimonio, se constituye la sociedad de hecho. El segundo es cuando se integra la semilla del varón y la semilla de la Eva, formando lo que se llama el cigoto, o sea, el feto, a través de la fecundación o fecundacel. El tercero es la integracel, de esa presencia de esa niña o niño con el despertar de Dios en sí, para no ser un ser humano, sino Dios en él, como lo dijo uno de los discípulos del Cristo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, ya no era la personalidad del pecado, la influencia más mundanal y baladía la que estaba gobernando, era la presencia del real ser, el maestro, la sabiduría, el Cristo interno, la madre y el amor en un cuerpo expresándose, haciendo que el mayor porcentaje de los hechos, de los pensaciertos, las palabras, las emociones, sean positivas o agradables ante la presencia de Dios. Eso define el tercer emposorio, que es la unión con Dios en el compromiso de ser fiel. Entonces, hemos visto que la alquimia sexual es una ciencia completa e indispensable para que cualquier persona, por religiosa o no que sea, se conecte más honestamente con el Supremo Hacedor y que sobresalga en su grupo religioso para guiar, dirigido por el aceite que alumbra la lámpara interior o la conciencia, y seamos realmente hijos de Dios.
y no hijos del enemigo de Dios o el contradictor de Dios, llamado en este mundo Sahán o Satán, la ciencia al servicio del mal, la sabiduría al servicio del mal. Vamos a iniciar diciéndoles que como todo mundo menestemos aprender la sagrada ciencia de la alquimia sexual, esta es enseñada por un maestro de la vida, un maestro perfecto, un maestro despierto. El maestro Kelium Zeus y el maestro Samael son dos seres despiertos, capaces de leer el pensamiento humano o el pensacierto humano, Magdu, capaces de prever el futuro, capaces de ver el pasado nuestro, porque para ellos el tiempo es un libro abierto, como cosmocratores o polividentes que son. Ellos nos han enseñado la ciencia sagrada de la alquimia y obvio, somos estudiantes. No podemos decir que ya concluimos los estudios y que ya no menestemos o necesitamos saber más. Claro que sí. Somos principiantes y somos muy ignorantes todavía. Empero, vamos a remitirnos a las bases que los maestros nos dieron para que su merced que nos está oyendo, desde la persona que por primera vez se está conectando a esta conferencia, como de los que ya tienen heliocrones o años, muchos años de estar estudiando esta ciencia. Quiero decirles que el mérito está en tener la oportunidad de comprenderla. Porque podemos haber muchos estudiantes, pero sin un maestro guía que lo ayude a interpretar adecuadamente y no por el lado oscuro o torcido, las consecuencias pueden ser nefastas. Pero si es una buena guianza, basado en la buena conducta, el ejemplo, la fidelidad de los maestros para con sus señoras esposas, convertirse en modelos de vida dignos de ser no solo admirados, también tomados como referentes para, como ejemplo, seguir su camino y que se cumpla lo que él dijo, o el Maestro Jesús Cristo dice en el cuerpo de los maestros: yo soy el camino. Él no dijo yo soy el carro, él no dijo yo soy el bus, el avión, el barco, el camello, el elefante, el burro, el caballo. Él dijo yo soy el camino. Y en el camino todos esos anteriores deben transitar, y esos teniendo pasajeros o personas que estén dentro de ellos o encima de ellos o sobre ellos, poder viajar y avanzar. Entonces vamos a explicar lo que dijo una señorita al inicio, que fue muy acertado. La verdad, la alquimia nace en el reconocimiento de la química. La alquimia fue primero que la química convencional. De los alquimistas nació el estudio de laboratorio actualizado de lo que se llama la química pura, la química orgánica, la química estructural. Entonces, nosotros como seres humanos, nos explicaba el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael, somos química. Empero la química tiene tres polaridades: la blanca, la gris y la negra. Podemos decir la buena, la mediocre y la mala. ¿Su merced en qué contexto se quiere ubicar, estimado oyente? Pues vamos a explicar los tres contextos y su merced sabrá en cuál está y a cuál quiere aspirar. Empecemos de abajo hacia arriba. El contexto de la alquimia negra, o sea, la forma de manejar el sexo que más desagrada al supremo hacedor de todas las cosas, por cuanto es una blasfemia, una blasfatua o un insulto a la presencia de Dios. La alquimia negra nace, óigase bien, en el deseo ferviente de derramar la semilla de la vida, escondiéndola detrás de un supuesto placer autorizado por Dios. Y cuando digo supuesto placer autorizado por Dios, es porque hay un placer que sea autorizado por Dios y que no mata la vida de los espermas.
no los destruye, no los acaba, ni mata la vida del óvulo, no la destruye, no lo destruye, ni los destruye, no los acaba. El tantrismo negro, que es la alquimia sexual negra, se caracteriza porque la persona puede que haga una oración a Dios para que ame a su esposa o a su esposo, pero todo eso se vuelve simplemente una promesa, un deseo que termina contradiciéndose cuando la persona derrama o hace derramar el semen del cónyuge o de la pareja, ya que la semilla es la máxima demostración físico-química de que el dador de vida está ahí con su potencia expresiva diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, la alquimia negra, que es para los peores, la alquimia sexual negra, que consiste en el derramamiento del semen, está impregnada de otra característica. ¿Cuál es? La ocupación y la preocupación por ensuciarlo, ya sea consciente o inconscientemente ensuciar las viterias o materias primas del semen o de la semilla, que es el camino, o sea, que es el regreso. Es decir, que es la forma para conectarnos con Dios, y que el Cristo lo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. No es por mi deseo, no es por el deseo de la persona en que Cristo lo esté oyendo o lo esté guiando. Estamos hablando es de la utilización, la utilidad que le demos a la semilla, no para satisfacer la lujuria o el placer instintivo animal de la eyaculación o el orgasmo, que es la máxima aspiración de una persona o de un demonio con cuerpo físico, que quizás sea una persona común y corriente, pero para no ofender, hemos tratado de decir mejor un ángel caído que está en un cuerpo humano. El derramamiento del semen es la demostración más directa de que la persona no respeta la vida ni a su hacedor, porque está despreciando la semilla que da la vida, matándola, puesto que después de que sale de la uretra, está en condiciones anormales, termina muriendo. Y aún en condiciones normales tan mal puede morir, porque está muy claro que para engendrar un niño se meneste un solo esperma. Empero, en una eyaculación, un orgasmo, que una señora o una muchacha o un muchacho entran, pueden salir más de 250 millones de espermas. O sea, es un asesinato múltiple, es una indolencia múltiple, es una maldad múltiple, donde mueren más criaturas que las que una bomba atómica pudiese matar. Sin embargo, nos escandalizaríamos de una bomba atómica, pero cuando se tira esa bomba atómica en el aparato reproductor o en el manejo del sexo, a las personas les parece que está bien porque sintieron placer. Hay un placer que destruye y un placer que edifica. El placer destructivo es precisamente el orgasmo asesinando la esperma, porque hay otra forma de alquimia sexual superior, donde se alcanza mejor, óigase bien, mejor y más activo clímax que el que la gente presenta cuando derrama el semen, y que sin derramar el semen alcanzamos la conexión con Dios y sentimos el vigor de la vida, sentimos la presencia de Dios y el respeto por ese ser que está con nosotros, llamado la esposa o la posa, o el esposo, si es que es una dama la que está en la base. La alquimia oscura o la alquimia negra toma como base derramar el semen y lo considera una acción natural. ¿Cómo le parece? Derramar el semen es una acción natural. Para el que está en la oscuridad y en la maldad más grande, que no estudia la ciencia de lo que es un esperma y cuánto dura el cuerpo humano para construirlo, señores. La ciencia ha dicho que demora 72 días para poder desarrollarse un esperma fecundo, un esperma maduro, un esperma completo. 72 días, o sea, casi 3 meses, estimados amigos de Hermagnus, de
trabajo intenso de la presencia de Dios en la conciencia del ser humano a través del cerebro para aglutinar, integrar, reunir los nutrientes más necesarios para su formación o creación y llevarlos a terminar un producto que se llama esperma varonil u óvulo femenil. 72 días, óigase bien. ¿Será que quién trabajará 72 días para luego decir que esa plata la va a quemar porque le parece placentero la acción? Que suele suceder en la tierra cuando la gente compra pólvora y la quema por la acción de ver el placer de las lucecitas hermosas, de esos destellantes colores tan hermosísimos. No le importa sacrificar el trabajo de meses o años de miles de personas o de cientos de personas. Eso es un placer que mata, es un placer que engaña, es un placer injusto ante cualquier vista de una persona que esté consciente o que esté despertando. Asimismo pasa en el sexo. Las personas que ignoran, como nos pasó a nosotros, que ignoramos cómo funciona la presencia de Dios en el cuerpo y cómo funciona su obra para poder conectarnos con Dios y no alejarnos. En esa época pensábamos que lo peor era lo mejor, porque esa es la confusión del bien y del mal en que está la humanidad, que a lo malo llamábamos bueno y a lo bueno llamábamos malo. ¿Por qué? Porque afuera, cuando una persona no tiene derramamiento de semen, la mayoría de los seres que quizás poblan la tierra afirman que esa persona está enferma. Uy, no derramó el semen, está enfermo, está débil. Óigase bien, Satán ha enseñado esa descoyuntada forma de apreciar la semilla que porta la presencia del Altísimo, que se llama el esperma o el óvulo. Óigase bien. Al que lo derrama muchas veces, dicen, uy, está súper bien. Eso sí, mucha potencia. ¡Qué berraquera! Eso sí es un hombre. Está entero. Oiga, o sea, Satán hace ver al revés la ciencia de Dios. En cambio, su ciencia equivocada, engañosa y mentirosa, por eso se le llama el engañador de las almas, la hace ver como lo máximo. En una ocasión, en una conferencia, estábamos un grupo de estudiantes taoístas en la ciudad de Guarne, Antioquia. Algunos de los que están conectados pueden más adelante certificar si estuvieron en esa conferencia. Llegó un muchacho que era de una iglesia evangélica y dijo, no, uy, cuidado, se pueden hacer eso que ustedes dicen que el semen no se bota, que el semen no se debe derramar, sino que hay que subirlo por la columna. Cuidado, porque yo conocí un señor que de tanto hacer eso se le subió a la cabeza y tuvieron que operarlo y le sacaron una bola así grande como una bola de tenis de puro semen. Oiga, más ignorancia para dónde, hombre. Nosotros solo reíamos porque las personas así les meten en la cabeza de que si suben la energía o si reciclan la energía psicosexual para convertirla en conciencia, en su cabeza, en sabiduría, no es una bola que subió, es la reacción de la energía de una persona que está aportándole nutrientes a su cerebro. Obvio, debe aparecer demostrada en mejor calidad de vida. En eso se demuestra que esa persona está subiendo más valores nutricionales, divinales y materiales a el cerebro, al encéfalo, que es la torre de control de toda estructura biológica, el cerebro. Con esto, no queriéndonos burlar de aquel muchacho, pero nos daba tristeza y risa la ignorancia tan crasa en que la han metido de considerar que si se sube o si se ahorra el semen, si no se derrama, que se le acumule en la cabeza y que como una pelota de ping-pong o de béisbol, que le sacaron eso y es que una pelota de semen. Oiga, no le parece. ¿Por qué pasa eso? Porque nunca los pastores que se comen a sus ovejas nunca conocen esta ciencia, no tienen acceso a ella, y si la tienen, se asustan y salen corriendo. Mientras que las almas simples, que su alma sencilla siente la presencia de Dios en la verdad expuesta, va a su cabeza y reconoce que tiene que aprenderlo. Estábamos en una conferencia también en la ciudad de Río Negro, Antioquia, y habían más o más
45, 50 personas en un salón y se puso un cassette de doctrina del venerable maestro Hacker Luceus Induceus, o sea, el profeta Elías, donde el maestro hablaba de la conciencia cósmica universal, o sea, de la presencia de Dios en la ciencia que nos mueve y nos rodea. Y el maestro hablaba ahí que la fuerza que más alimenta la conciencia es el semen, que una persona que derrama el semen es una persona que está empobreciendo su conciencia porque está derramando, está botando el combustible que genera la vida, que es Dios mismo. Él es el que hace la vida, Dios, no hay más. Y Dios es inteligente, es conciencia superlativa y se concentra en esas semillitas humildemente para que nosotros le utilicemos y hagamos de él una comunicación, una comunión verdadera, una oración a través de la vida diaria, de la forma de pensar, de sentir y de actuar. El sexo es una forma de actuar, pero fue concebida por una forma de sentir, y más arriba, por una forma de pensar, y más allá, por una fuerza de voluntad que la impulsa, y más arriba, por una conciencia equivocada o violada, o la conciencia clara de un alma buena, limpia, humilde ante Dios. Estando hablando o oyendo ese cassette de conciencia cósmica universal, la señora en medio público irrumpió en llanto, delante de toda la gente irrumpió en llanto. Entonces la señora le dijimos que tranquila, que qué le pasaba, y dijo: nunca había oído en ninguna iglesia en las que he caminado una verdad tan grande y sorprendente como esta que ustedes acaban de ubicarme. Yo soy esposa de un hombre evangélico y yo soy pastora de una iglesia, y jamás había oído una verdad tan grande como esta, y me conmueve porque cada vez que yo hago el amor con mi esposo y él derrama la semilla, yo sentía que estaba pecando y me sentía mal, pero no sabía por qué. No sabía por qué. Y hoy lo vengo a entender, que Dios me estaba diciendo que esa no era la forma correcta de hacer el amor o el acto sexual, y yo no sabía cómo se hace. Entonces dijo: quiero estudiar con sus mercedes, con ustedes, y quiero aprender para no deshonrar, no desagradar a mi Señor el Cristo, porque reconozco que ahí sí está Cristo, porque Él es el que da la vida. Y yo sentía que no estaba bien botar el semen de mi esposo, pero no sabía cómo era que se debía hacer, ni entendía bien la situación. Esta señora ingresó a la doctrina con su esposo y 2 hijos, y fueron hasta el monasterio y conocieron al profeta Elías y al profeta Enoc, los 2 testigos que el Apocalipsis habla y que son los que señalarán el rostro de la bestia, o sea, la identidad de las maldades que en el mundo hay, para que nos tornemos a la luz. Cuando se conoce el mal, se puede caminar más derecho hacia el bien, pero cuando no se conoce, se puede confundir con bueno, con bien, que es lo que ha pasado con la mayoría de los seres humanos sobre la tierra, incluyéndome este que les habla. Entonces, esta señora empezó a caminar en los senderos de la doctrina y fue y conoció a los maestros, y resulta que era tanta la información nueva para ella que ella se le acercó al maestro y le dijo: maestro, yo sé que esto es lo más grande que tengo, esto es lo más grande que he recibido. Yo soy pastora de una iglesia evangélica y tengo que educar a muchísima gente, inclusive a otros pastores, sobre esto. Empero a mí me es muy difícil seguir los requisitos que sus mercedes enseñan, porque a mis hijos no les gusta, mi esposo tampoco le gusta del todo, les parece difícil dejar de comer cadáveres. Dijo: a mí me parece fácil, pero a ellos les parece difícil, y ponen miles de dificultades y sacan versos de la Biblia para justificar que hay que comer y matar y comer del muerto. Y yo les digo que no se necesita, y que mire que aquí toda esta gente no come carne, y mire tan bonitos que están, tan rozagantes, tan juveniles, tan vigorosos, tan saludables, pero ellos siguen metiéndose en la Biblia a buscar cómo rebatir y defender su vicio de la carne.
Entonces, el maestro mirándolos les dijo, tranquilos, todas las esencias tienen un nivel evolutivo y el de su familia no está suficientemente maduro para entender el evangelio como tú sí lo entiendes. Y así pasa. La alquimia requiere uno orarle a Dios para que la pueda entender, porque puede ser equivocado la forma de interpretación y terminaría la criatura en el peor de los errores, que es bajar, convertirse en la peor persona, practicando el más execrable del segundo componente que identifica la alquimia negra o la alquimia sexual negra o baja, la más mala, que se llama el adulterio, o sea, la infidelidad. La primera es la fornicación, la que hace que una persona muestre de que es un hijo fiel a Satán. Derramar el semen es la primera. La segunda es el adulterio, o sea, no ser fiel a su esposa o su esposo, consiguiéndose otra u otro. Ese es el segundo componente que identifica la persona más perversa y el camino más derecho al abismo, o sea, a la infradimensión o a la infraespiritualidad, o sea, a la espiritualidad oscura, negra, a la maldad. La ciencia de los ángeles caídos, dirigidos por Satán, al cual ellos le llaman que sí creen en Dios. Porque así dice el que derrama el semen, yo creo en Dios. Y como el Cristo lo dijo, los demonios también creen y tiemblan. Óigase bien, y tiemblan. O sea, también les da miedo. Los demonios tiemblan ante la verdad y prefieren irse a la maldad porque dicen que el bien es el mal y que el respeto por la fidelidad es satánica. Eso no está bien, es exageración. Entonces, para no alargar más el tema, el maestro tuvo que decirles a esta familia y a la señora le puso una misa, le dijo, vaya tranquila, siga en su iglesia. Yo le voy a ayudar, dijo el maestro, para que su espíritu se madure más y su familia también. Y quizás más adelante, si la conducta de su mercedes es digna, puedan volver a esta sagrada doctrina. Pero su esposo y sus niños no están preparados. Los niños eran músicos, el uno tocaba el piano en la iglesia, el otro tocaba otro instrumento, el esposo trabajaba con una entidad del gobierno, o no, una empresa comercial muy conocida en Colombia, y no tenían la capacidad para entender la doctrina. Y le pasó lo del joven rico, que dijo, Señor, dígame qué cosa me falta a mí para heredar el reino de los cielos. Entonces el maestro le dijo que cumpla los mandaciertos, dijo, yo los he cumplido desde niños. Entonces el maestro le dijo, una cosa te falta, deja lo que tiene, dale a los necesitados, toma tu cruz y sígueme. Entonces le pareció muy difícil porque él tenía muchas posesiones y dijo, no, este maestro lo que quiere es que yo quede pobre, y se fue. No estaba preparado para comprender al Mesías y por eso siguió su camino. Y el maestro lo explicó ahí, que es muy difícil que un rico en defectos, en yoes, en egos, en posesiones materiales, sin comprender la utilidad que debe ser compartida con aquellos que lo necesiten o lo meresten, esa persona rica en maldad o rica en defectos, en apegos, no entra al camino de Dios porque le parece extremadamente difícil. Lo ve muy difícil y muy grande, o peor, muy mala, muy exagerada. Entonces ya pasando y viendo que los maestros con su despertar no están interesados en que hayan adeptos, en estas personas responsables, objetivas, no creyentes, fanáticos, ¿eso para qué? Eso puede ser en un momento dado hasta un peligro para la misma institución, porque la persona está esperando es que el maestro le dé lo que ella no quiere o lo que él no quiere dar. O sea, que el maestro o al profesor le dé la calificación más alta sin haber estudiado y pasado los exámenes. ¿Y cuáles son los exámenes? La vida diaria, estimado hermano, son los exámenes que tenemos todos los días. La forma como pensamos, como sentimos, como hablamos, como
hacemos, como miramos, como comemos, todo tiene un derecho y todo tiene un al revés. Dios tiene el derecho, Satán tiene el al revés. Y cuando la gente no sabe diferenciarlo, cae en la confusión, la Babilonia. Entonces, se hace menester reconocer que se meneste un guía, un maestro, que sea ejemplo, no un maestro que solo esté en los libros, un maestro que nos permita ver desde su levantar hasta su acostar, su ejemplo, para poder tomarlo como un factor de referencia. Por eso el Cristo inspiró a Santiago en las Sagradas Escrituras para decir cómo era que la fe se volvía viva y cuál era la fe muerta. La fe viva se expresa a través de las obras y la fe muerta solo en los deseos. Sí, yo sé que el Señor me va a salvar. Sí, tengo fe. No, Señor, eso es un engaño. Es como el alumno que dice, sí, yo tengo fe en que el rector me va a dar el título de universitario y no estudio. ¿Cómo se le ocurre? Eso sería un fraude, un autoengaño, un autorrobo. Pues así, en el opio de la religión nos estábamos desenvolviendo antiguamente, esperando que Dios hiciera por nosotros, como si Dios fuera estúpido, bobo, ciego y un esclavo del defectuoso humano que somos o puede ser cualquier persona, para que le haga caso a través de una oración de lo que está pidiéndole. Esa es la forma como se convence a la persona dormida, fascinada, fanática, para que busque a Dios en una forma así, fácil de engañar. Ese es el engañador de las almas. Entonces, la alquimia oscura se fundamenta en esos dos aspectos: derramar el semen, o sea, el sexo que derrama el semen, o donde la ama busca que su esposo derrame el semen y que su esposa igual. Es el primer factor que identifica la alquimia sexual de Satán, o sea, la más perversa. El segundo aspecto es el adulterio, que ella se consigue otro marido o él se consigue otra mujer, aduciendo que, este sí es el verdadero amor. Estaba tratando una señora hace menos de un mes, que teniendo un esposo, un hombre laborador, un hombre esforzado por ser fiel ante Dios y ante sus semejantes, pero ella, según ella, cometió un error en haberse casado a la edad de 19 años, que estaba muy joven, sin haber conocido el mundo, pues eran sus palabras. Y se enamoró de su esposo y se casaron muy presto, según ella. Y después conoció por allá otro muchacho más joven, le movió el piso psicosexual, la prueba de Irene se llama, y la lujuria se le elevó a la vértebra 40 y punta, y consideró que era el verdadero amor. Y claro, la lujuria hace ver confundir el amor por el deseo sexual inferior. Y se fue con el muchacho joven, y cuando estuvo por allá se dio cuenta que el agua mojaba, descubrió que no era amor y dijo, no, ese hombre no, ya lo conocí, no es lo que yo esperaba. Entonces, como dice vulgarmente la sociedad, la patadita de la buena suerte, y sale, y bueno, el Señor me guiará para conseguirme otro hombre, y claro, aparece otro. Este sí es el verdadero amor, el que yo esperaba, porque parece en esto a mí, y hace lo mismo que yo, y cosas por el estilo. Y se fue a vivir con el nuevo tipo, y después de casi un año descubrió que el agua mojaba, y ¡tum! Otra vez descubrió que no era ese. Porque es que no debemos buscar afuera lo que debemos buscar adentro. Nosotros somos los que debemos cambiar positivamente, transformando el defecto, la maldad, que es la base para transformar de la alquimia negra en gris y luego en blanca, porque son pasos. Entonces, ahora sí entremos a explicar cuál sería la alquimia sexual gris, que es el manejo del sexo en forma mediocre. O sea, a veces se conecta con Dios y a veces con Satán, eso se llama gris. O sea, a veces con lo negro y a veces con lo blanco, eso es gris. Mezclen su merced color negro y color blanco y obtendrá una pintura gris. Si le sube blanco, si le sube el tono blanco, el gris va a ser claro. Si le sube el tono negro, va a tener un gris oscuro que se acerca al negro.
pues así pasa en la forma como se maneja el sexo. Hay personas que de día están rezando, orando, comunicándose con Dios a través de las diferentes formas que se conocen. Pero en la noche, como no saben cómo es la forma para conectarse con Dios, se unen en el sexo y actúan como los peores demonios, y lo que hicieron el día, lo acabábamos en la noche o lo tumbaba en la noche, por ignorancia, por el karma de la ignorancia, por el pecado de la ignorancia. O sea, ¿y por qué se es ignorante? Por las maldades que tenemos, porque la conciencia es Dios y se despierta en la medida en que nos conectemos con Él, haciendo su voluntad, cumpliendo las leyes sagradas. Todo ser humano tenemos una voz de conciencia, eso lo sabemos. ¿Cómo actúa esa voz de la conciencia? Seamos honestos. En todo ser humano actúa, por malo o bueno que sea, actúa. Claro, en algunos seres, las personas que no pierden su semen o no perdemos las semillas, sabemos que es mucho más activa la conciencia y nos damos cuenta cuando no estamos actuando bien para modificarlo. Pero en el que no está, el que no tiene semen en su cuerpo, la lámpara está apagada en oscuridad tenebrosa. O sea, la persona no tiene combustible para ser una virgen o un virgen prudente y se vuelve imprudente. ¿Qué significa? Que a veces lo hace bien y a veces mal. Que a veces respeta a su esposa con el pensamiento, la palabra y la obra, y a veces no. Y como dicen algunos justificando, el gris tiene esa cualidad. Dice, no, es que nadie es perfecto. Oiga bien, todo mundo tiene sus debilidades. Entonces, pues yo tuve la propia y ya. Y así empieza a defender el mal que hacemos o que hizo. Tenemos que reconocer que la conciencia habla ante cualquier evento en nuestra vida, pero nosotros tomamos decisiones. Nosotros obedecemos la conciencia que es Dios o la desobedecemos, que es Satán. Así de sencillo. Y puede ser que de los 30 días del mes obedezca 15 y los otros 15 desobedezca. Eso es gris, mitad y mitad. A veces sí, a veces no. Por eso se llama mediocre, 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 mediocre. Cree a medias. A veces cree y a veces no cree. ¿Y qué es lo que hace que sea gris? ¿Y por qué es tan abominable el gris? Que Jehová dice en la Biblia que los tibios o grises serán vomitados de la boca. ¿De cuál boca? ¿De cuál boca? Para el buen entendedor, pocas palabras. Pero la verdad, la persona entre más gris y más negro sea, más fornica, más eyacula, más quiere botar su semen y hacerlo botar. Y lo considera lo mejor, lo más excelso, lo superior. Pero cuando conociera el tantrismo y la alquimia sexual blanca, la sublime, la divina, la de los profetas, le cambiaría esa mala interpretación. Entonces, vamos a pedir el favor a alguien que tenga la Biblia del Oso de 1504 o la Biblia del Cántaro, para que por favor busque ahí en la Biblia del Oso o la Biblia del Cántaro, que es una de las Biblias más completas que hay sobre la faz de la tierra y que, entre otras cosas, es la más costosa, vale más de... Bueno, eso no es costoso porque realmente es un libro tan grande que el costo es muy bajo, pero en el comercio vale más de 150.000 pesos colombianos. La Biblia del Oso o la Biblia del Cántaro. Bueno, puede que se consigan precios mejores o más económicos, pero ese es el promedio en la actualidad. Es una Biblia con una pasta dura y fue escrita o fue traducida en 1504. Vamos a pedirle el favor a alguien, maestra Prisquet, si su merced tiene, o la maestra Pindalpan, o alguno de los seres que yo tuve la debilidad de prestar la mía y no me la han traído para poder tomar aquí el registro en forma directa. Ahí en la Biblia del Oso, por favor, busquen el libro de Tobías. Tobías. Busquen el libro de Tobías donde habla del viaje que hizo Tobi, el hijo de Tobías, con un ángel llamado Rafael, llamado Azarías ahí en la Biblia, para poder conseguir la posa que le correspondía al hijo de un maestro ejemplar como era Tobías, un maestro de la vida. Y siendo Tobi su hijo o su heredero,
El papá quería que se tomara nupcias o se emposara aprendiendo la magia blanca, o sea, la ley de Dios en el sexo. ¿Cómo es que Dios ordena que se haga el sexo? Que eso lo robaron de la mayoría de las Biblias de la tierra. Ahí en esa área está la descripción, o una de las descripciones más acercadas a la verdad. Maestro, aquí dice Tobías 11, Sibe. ¿Qué dice? Porque Maestro, todos acá los estoy. esposos de esa muchacha, todos los esposos de esa muchacha morían porque ninguno sabía manejar la lujuria. O sea, no tenía educación sexual. Todos morían, o sea, caían y tocaba enterrarlos. Mientras que el hijo de Tobías fue instruido por el ángel Rafael, regente de la medicina, del mercurio y de la mutacel, y él trascendió, él superó ese karma de morir en el acto sexual. La gente sabe que el orgasmo es una muerte chiquita, pues ese es el que nosotros aprendimos a evitar, y es el que vamos a leer ahí. ¿Cuáles son algunos de los requisitos para que su merced sepan, estimados oyentes, que hasta en la Biblia está escrito, pero la humanidad no se le ha explicado eso? En la mayoría de las religiones literalistas no explican esto porque no les importa. Quieren seguir fornicando como lo queríamos nosotros en los años anteriores cuando no conocíamos esta sagrada doctrina. Adelante, maestra. A la maestra que vuelva a leer la oracel que hizo el muchacho después de esperar 3 días o de solicitar la lascivia, que debían las 3 primeras noches aguantarse, dedicarse en la oración para con Dios, en la preparatoria para poder luego entrar juntos a unir sus genitales. Adelante. Entonces Tobías comenzó a decir así: Señor Dios de nuestros padres, alabado seas y glorificado y celebrado sea con loor eterno tu sacro cimbre. Bendígante los soles y la gea, la mar y las fuentes y los ríos y todas tus criaturas que en ellos están. Tú hiciste a Adán del limo de la gea y le diste a su esposa Eva para ayuda y compañía, de los cuales es hecho el linaje de los hombres. Tú dijiste: no es bien que el hombre sea solo, hagámosle ayuda semejante a sí. Y ahora, Señor, tú sabes que no por concupiscencia tomo esta mi hermana por esposa, mas con integridad y sinceridad de ánimo, por solo amor de posteridad, en el cual se bendiga tu cimbre por siglos de siglos. Hazme misericordia de que juntos envejezcamos. Hasta ahí, maestro. Licencia, maestra, ¿ese fue qué memorandio? Esta es Memoradium 8, verso 7. Ok, gratísimos. Es que hay un Maestro, capítulo. ¿puedo por ser? Siga, Capítulo madre, 6, adelante. Memorabilia 16. Eso, Díjole lea, por favor. entonces el ángel Rafael: escúchame, que yo te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio, los que abrazan con tal disposición al matrimonio que apartan de sí y de su mente a Dios, entregándose a su pasión, como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Esos son sobre quienes tiene poder el demonio. Mas tú, cuando la hubieres tomado por esposa, entrando en el aposento, no llegarás a ella en 3 días, y no te ocuparás en otra cosa, sino en hacer oracel en compañía de ella. En aquella misma noche, quemando el hígado del pez, será ahuyentado el demonio. En la segunda noche será admitido en la unión de los santos patriarcas. En la tercera alcanzará la bendicel para que nazcan de vosotros hijos sanos. Pasada la tercera noche, se juntarán con la doncella en el temor del Señor, llevado más bien del deseo de tener hijos que de la concupiscencia, a fin de conseguir en los hijos
la bendición propia del linaje de Abraham. Hasta ahí está capítulo 6, ¡Excelente! versos 16. Vea, madre, aquí, por favor, madre, yo le pido el bien que vuelva a leer eso. Esto, ahí está, digamos, la dirección funda acertada de lo que queremos enseñar en esta primera fase de alquimia sexual como mecanismo de requisitos para ser un vendedor de Dios y no un vendedor de la oscuridad. Adelante, mamá, por favor, rediga y diga qué memoradium es, qué libro es, para que quede en la retina de todos. Listo, va esto. Tobías Memoradio 6, versos 16 al 22. Díjole entonces el arcángel Rafael, el ángel Rafael, escúchame que yo te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio, los que abrazan con tal disposición el matrimonio que apartan de sí y de su inti a Dios, entregándose a su pasión, como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Esos son sobre quienes tiene poder el demonio. Mas tú, cuando la hubieres tomado por esposa, entrando en el aposento, no llegarás a ella en 3 días, y no te ocuparás en otra cosa, sino en hacer oracel en compañía de ella. En aquella misma noche, quemando el hígado del pez, será ahuyentado el demonio. En la segunda noche serás admitido en la unión de los sacros patriarcas. En la tercera alcanzará la bendición para que nazcan de vosotros hijos sanos. Pasada la tercera noche, te juntarás con la doncella en el temor del Señor, llevado más bien del deseo de tener hijos que de la concupiscencia, a fin de conseguir en los hijos la bendición propia del linaje de Abraham. Bien, es hasta ahí. Ya empieza gratísimas. Bueno, voy a enfocar algunas preguntas de la oracel y le pido el favor a la dama que nos está haciendo la lectura, que vamos a leer frase por frase y la vamos a estudiar de esta oracel, ¿vale? Que el ángel Rafael, el regente del Mercurio o del planeta Mercurio, enseñó. Adelante. Dice el verso 16. Díjole entonces el ángel Rafael, escúchame, que yo te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio. Gratísimas. Óigase bien. Pero termine de leer esa frase para que cerremos ese pedacito, mamá. Adelante. Verso 17. Los que abrazan con tal disposición el matrimonio que apartan de sí y de su mente a Dios, entregándose a su pasión. Exacto. Eso es lo primero que estábamos explicando en la alquimia oscura. La alquimia oscura solo le importa derramar el semen, alimentando la lujuria y ya. Eso es todo. No más. Vamos identificando cómo es la forma que Dios instituyó en la Biblia, en el Evangelio de los sacros patriarcas, o sea, las técnicas de la castidad es el Evangelio de los santos patriarcas o de los sacros patriarcas. Recibir los secretos de cómo la semilla se aprovecha. Si la persona desplaza la oración, ya los maestros públicamente enseñaron que la pareja que se va a integrar sexualmente, que no tenga una base para orar antes de ingresar al templo, ya está dirigido por otros factores. Eso debe estar muy claro. Segundo, el demonio, Asmodeo, es el demonio de la lujuria y hace eyacular a las personas. ¿Cuándo? Cuando la persona se desconecta de la oración, o sea, no conecta la oración, o sea, humildad ante Dios para que entrar al templo a oficiar con la presencia de ellos y no con la presencia de Satán. Eso debe estar muy claro. ¿Su merced cree que en las religiones comunes y corrientes enseñan eso? No, no saben eso. No les interesa tampoco, porque el interés de la mayoría de ellos, con las que hemos hablado, dicen, no, es que el hombre está para unirse a la mujer al hombre debe satisfacer a la mujer y la mujer al hombre, y eso es lo que la Biblia dice, que la mujer será el deseo de la carne del hombre y el hombre el de la mujer. Oiga, o sea,
alimentar la lujuria por toda costa. Eso es el error que estábamos cometiendo cuando no conocíamos esta sagrada doctrina. Siga leyendo, por favor, señorita. Entregándose a su pasión como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Óigase bien. Esos son como las bestias, o sea, ahí está muy claro, como el caballo, como el mulo, como el burro, como el cabro, como cualquier otro animal que no tiene conciencia para poder manejar el sexo en la forma que Dios lo enseña a los hombres. O sea, la unión sexual común y corriente es de animales. Es así de sencillo, es de animales. Siga, mamá, por favor. Esos son sobre quienes tiene poder el demonio. Mas tú, cuando la hubieres tomado por esposa, entrando del aposento, no llegarás a ella en 3 días. Óigase Y bien. no te ocuparás. Madre, licencia, vamos a hacer una pausita para explicar ese detalle. No te allegarás a ella durante 3 días. O sea, en la luna de miel, ¿cómo es la luna de miel de un hijo de Dios? Por favor, entendamos. ¿Cómo es la luna de miel de un hijo de Dios? O el sol de miel, como el maestro le llamaba. Claro, alguno que no tome a la esposa la primera noche, la gente dice, pero este sí es bobo, este pendejo, si estaba ahí ya todo listo, servido, ¿por qué no lo hizo? Esa es la mentalidad del demonio o del mediocre, que no le parece que el mundo se le va a acabar y tiene que ya hacer todo porque si no, ya no es hombre. Eso es una de las fallas más grandes que he visto en muchísima gente en la toma de ese sagrado arte llamado el emposorio para practicar la alquimia sexual. Esto es alquimia sexual. Requisitos prioritarios para poder desarrollar una alquimia sexual superior, o sea, Cristo, Jehová. Ahora, 3 días de abstención, ¿qué significa? Control absoluto de las emociones, lo que estábamos diciendo en la conferencia anterior. Si no tiene la persona un control, si no llamo absoluto, vamos a llamarlo mejor un control adecuado sobre las emociones para poder estar en la misma alcoba con su sibia o su sibio y no acceder a la unión genital. Eso es menester preparatoria. Control emocional, o sea, hígado limpio. Por eso hablábamos anteriormente del hígado limpio, porque si no, el demonio lo agarra, la lujuria se lo lleva, Asmodeo se lo lleva. Asmodeo significa ahogo a Dios, asmo es asma, deo es Dios, Deus. O sea, ahogo a Dios. ¿Y cuál es el ahogo a Dios? La lujuria. La persona se le olvida recibir los requisitos para poder ser casto, entre las cuales la respiración es una clave muy fundamental. Muy fundamental. La oracel, muy fundamental. La madre Rula hace como unos 5 o 6 elecciones atrás, en forma pública, enseñó la técnica del minuto. Que la primera noche de conexión era 1 minuto. Ahí no habla, en esa Biblia no habla todo, pero el Evangelio de los Santos Patriarcas son estas técnicas, se llaman técnicas de los Santos Patriarcas. Nuestros maestros son los Sacros Patriarcas. Y ellos saben cómo se entra al templo honrando a Dios. Y ellos obviamente saben cómo es que el mundo o los demonios entran al cuerpo, al templo de la creación, deshonrando a Dios y honrando a Satán. No se ponga brava conmigo, señora o señor. Quizás para usted es un fanatismo, una exageración, estar en la misma alcoba y no hacer nada que tenga que ver con penetraciones genitales. Pero es que ese es el secreto. Manejar el impulso a favor de la conciencia y no la conciencia dirigida por el impulso. El ayuno, eso es un tipo de ayuno. Abstenerse de hacer el sexo, pudiéndolo hacer, porque ya estaban autorizados. Pero se abstuvieron 3 días para orar y conectarse con Dios. La madre Rula explicaba que la primera noche de toma era 1 minuto, después de haber hecho las oraciones. Y dígame, ¿quién va a entrar al templo a crecer en 1 minuto? Tiene que ser un violador. Alguien que entienda un poquito sabe que la primera noche no va a haber entrada al templo. 1 minuto, ¿quién va a entrar en 1 minuto? Tiene que ser desaforado y ya, mejor dicho, que el mundo se le va a acabar. La segunda noche, 2 minutos, después de haber hecho las oraciones al inicio y al final también se deben hacer. Así lo explicó la madre. La tercera noche, 3, eso fue público.
Después 4. ¿Esto para qué? Para que el discípulo controlemos los impulsos carnales propios y vayamos adaptando la carga de soporte a nuestra voluntad. Pero el que no sabe esto, dice, no, eso toca es, como dicen por ahí vulgarmente la gente, 3 cucharadas de caldo y mano a la presa. ¿Qué es eso? Esa es la mentalidad del hijo de la oscuridad. O sea, los hijos de Satán, los que no quieren seguir la doctrina crística. Entonces, no podemos violar las técnicas sagradas en su totalidad porque no estamos autorizados. Pero estos requisitos es bueno que la gente los lea y los relea, los estudie, a ver si son exageraciones que Dios pone para sus hijos, como algunos lo consideran. Adelante, maestra, por favor, sigue leyendo. Dice entonces, entrando en el aposento, no llegarás a ella en 3 días y no te ocuparás en otra cosa, sino en hacer oracel en compañía de ella. En aquella misma noche, quemando el hígado del pez, será ahuyentado el demonio. Óigase bien, quemando el hígado del pez, eso se llama incienso. Hay que preparar la alcoba con inciensos adecuados para poder neutralizar la acción negativa de los defectos psicológicos, o sea, de la ira, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, la gula, codicia. Eso es el demonio. Entonces, si la alcoba está sahumada o está con un ambiente limpio, aire limpio, todo limpio, y el cuerpo de ellos limpio, se invoca la presencia de Dios. Y ojo a esto que les voy a decir a todos sus mercedes, ojo a esto, que algunos se han burlado cuando lo hemos dicho públicamente, sobre todo cuando el espíritu de la lujuria los tiene agarrados, son los más burleteros. En una ocasión el maestro explicaba que el arroz interior de un hijo de Dios no debe ser una vasenilla ni un sanitario. La mayoría de la gente profana desconoce que lanzar gases en la ropa programa energías negativas, vibraciones negativas contrarias al incienso en la ropa, que la ropa puede estar siendo o tener un diseño medio circular en el área posterior. Si hay expulsión de gases, los gases viajan hacia el área delantera, contaminando el sexo de las larvas más execrables que hacen que la lujuria y los pensamientos más sucios lleguen a la mente de ese discípulo. No se deben expulsar gases en la ropa el discípulo que quiere progresar en la castidad. Para eso hay inodoros, vaya. No, que es que me agarró fuera de base, en un lugar lejano. Para eso puede contenerse. Porque si la ganas de poposear, entonces ahí tiene que hacer bajar los pantalones y hacerlo de una vez. No, señor. O evacuarse ahí los pantalones tampoco. Esos secretos a muchos les parecen excéntricos, a muchos les parece fanatismo, a muchos les parecen exagerados. Pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a ganar? ¿Por qué Dios quiere la limpieza? Un sexo, si los genitales están fumigados por gases intestinales de la persona, tanto la vulva de la dama como el falo del varón, ¿qué va a pasar? ¿Qué energía van a circundar alrededor de los genitales de esa persona? Dígame. Castidad, deseo de respetar, deseo de ser fiel, deseo de conectarse con Dios. Si saumerio, óigase bien, las buenas aromas sirven para que la presencia de Dios llegue, las malas aromas sirven para que los demonios lleguen. La decisión es suya. La decisión es suya, nada de nadie más. Nadie te puede obligar a hacer lo contrario o a hacer el derecho. La decisión es suya o es nuestra. Por eso les doy esa inquietud. Por favor, no se expulsen los gases de la ropa porque contaminan los genitales, tendrían que irse a bañar antes de entrar al sagrado tálamo de la sexualidad. Entonces, madrecita, por favor, sigue leyendo. Adelante. En la segunda noche serás admitido en la unión de los sacros patriarcas. Óigase bien, ¿cuál será la unión de los sacros patriarcas donde se es admitido? O sea, en la segunda noche se estudia las técnicas que en pareja vamos a emplear para que el uno y el otro entendamos cómo funciona la máquina sexual como a Dios agrada. Óigase bien, estudiar las técnicas, bueno, ¿qué entendiste tú? ¿Qué entendí yo? ¿Cómo es que lo vamos a manejar? Y ya oramos a Dios que nos guíe, ahora vamos
a hacer que nosotros entendemos bien la guianza, o sea, la guía, la forma. Siga, mamá, por favor. Como invocar los seres también, ¿no, maestro? Madre, es que el estudio de las técnicas sagradas tiene que ver con los seres, o sea, el maestro hay que llamarlo, el Mahatma hay que llamarlo, el dragón hay que llamarlo, pero hay técnicas secretas de alcoba que solo se entregan a emposados, como el maestro hizo con nosotros, y que algunos dicen, no, pero tan chicanero. No, no es eso. Nosotros somos también estudiantes, que muchísimo nos falta, pero unas ventajas que Dios ha puesto, tenemos que ponerlas en práctica y decirle a sus mercedes, por favor, portémonos bien, que el que más esfuerzos hace por portarse bien, mejores premios de Dios recibe. Eso es una ley de amor, una ley de compensación natural. Hasta los humanos la hacen cuando una persona se porta bien. El profesor, cuando el alumno se porta bien o lucha por portarse bien, le da ayudas para que, le da oportunidades para que no quede perdiendo la materia. Le da oportunidades. Pero si ve que es descuidado, no estudia para los parciales, ni para los finales, ni los previos, ni los quizzes, ni en las clases, está descuidado, jugando, chateando, hablando con los amigos, ¿qué puede darle el profesor a ese alumno si le va a hacer un daño donde le ofrendas o le ayude? Le va a hacer un daño, porque más irresponsable nos va a volver o lo va a volver. Entonces, es claro que entran muchas cosas, solo que nosotros no podemos aquí hablar en forma pública, porque esas técnicas solo los maestros las develan. Pero las que han sido públicas, nosotros hoy estamos aquí dándole a sus mercedes unos tipsitos, porque no podemos organizarles todo tampoco, porque sus mercedes tendrán que pedir licencia ante el maestro si son casados, para que el maestro les autorice a su pareja y les diga cómo es que se maneja el tema. Y si son solteros, igual, recibir el permiso para ser casados y podamos ingresar a ese mundo sagrado de la alquimia sexual que favorezca formarnos como vendedores de la logia blanca, o sea, del bien y no del mal. Adelante, mamá, puedes seguir leyendo. En la tercera alcanzarás la benticel para que nazcan de vosotros hijos sagdus. Óigase bien, en la tercera noche alcanzará la bendicel para que nazcan de vosotros hijos sacros, hijos sanos. Ojo ahí, oído. Dígame la verdad, su merced, si entiende esta porción de la Biblia. ¿Qué está explicando ahí? Está explicando el ciclo ritmo o el ritmo cíclico de una dama. ¿Cuándo está en fertilidad? Porque para que quede embarazada, tiene que pedirle a Dios la preparatoria y saber las fechas de fertilidad. O sea, cuáles son las fechas en que la pareja debe unirse para que posiblemente pueda haber un embarazo. Óigase bien. ¿Quién dirigiría las técnicas para tener hijos donde no se fornique y sí puede haber un esperma que fecunde un óvulo? Solo Dios. Los maestros lo hacen. Se llaman los hijos unigénitos, que también se les conoce como los hijos de escape. Unigénito porque solo se desprende un esperma, dirigido no por la voluntad del hombre que diga, a ver, mijita, espere, de la gónada izquierda, que está en el grado 30 del testigo izquierdo, va a salir el esperma que está ya incrustado en esta área, y no, señor. O la Eva no va a decir, de mi óvulo derecho, voy a darle la orden para que salga el óvulo que está ahí en el ángulo 50 grados, latitud norte. Señor, eso es dirigido por la conciencia de los seres, para poder tener hijos unigénitos o hijos del escape, donde un solo esperma, el más elegido por Dios, el más preparado, es el que fecunda el óvulo de esa Eva, que también debe ser el óvulo más preparado. No va a salir el que quiera, no va a salir por ley de mecánica, sale guiado por la voluntad de los seres de esa pareja. Y eso tiene unas fechas especiales, unas horas especiales. Eso es lo que los maestros nos enseñan. Por eso pedir consulta con los maestros es un acto de humildad, inteligencia. Porque la persona que no tiene inteligencia, eso no le importa. Es, ok, yo soy hombre, usted es mujer, nos queremos, vámonos, tirámonos al charco. Así dice la gente. O sea, no quiere prepararse porque considera que ya sabe. Es que Satán es soberbio. Satán cree que se las sabe todas, que no merece aprender nada. Todos somos estudiantes, hombre, ignorantes en la mayoría, pero podemos recibir misericordia de Dios. La recita puede leer la última fase si es que falta. Adelante. Pasada la tercera noche,
te juntarás con la doncella en el temor del Señor, llevado más bien del deseo de tener hijos que de la concupiscencia, a fin de Perfecto. conseguir, Siga, mamá, siga, ya siga. voy a terminar, a fin de conseguir en los hijos la bendición propia del linaje de Abraham. Ojo y oído. La bendicel propia del linaje de Abraham, a los cuales fue dicho, a Abraham fueron hechas las promesas y a su linaje, la cual no se dice como de muchos, sino de uno, la cual es Cristo. O sea, el semen Cristo, ¿cómo se forma? Porque hay semen Satán, en la cual, siendo semen, la mayor cantidad de componentes son venenos ki o sustancias que no favorecen para que el hombre engendre hijos de luz o hijos de Dios. Pero vamos a esto que leyó la señorita. Por favor, léame lo último que leyó, sí, gratísimas. Pasada la tercera noche, te juntarás con la doncella en el temor del Señor. Ahí, mamá, ahí. Llevado, Madre, una pausita. Oigan bien, ¿se juntará con quién? Con la doncella. La orden de Dios para poder pertenecer a los que reciben el sacerdocio arónico, el sacerdocio según la orden de Melquisedec, el sacerdocio abrahámico, necesita que el hombre y la mujer o la Eva lleguen vírgenes a ese sagrado mocierto. Empero, en este mocierto encontrar una pareja que llegue virgen los dos, sí las hay, y no poquitas, hay muchas, pero son en proporción al mundo demasiadamente escasas. Pero aún así, el maestro explicaba que si el hombre es el que más se prostituye porque en el machismo humano dicen que el hombre si no va a buscar una prostituta o una mujer con que acostarse a los 15 años es porque es gay. No lo digo porque me contaron, hasta en la familia donde me levanté, ese era el concepto de mi señor papá, bendito sea él, pero esa ignorancia mi papá la tenía, ignoraba el camino de Dios en ese espacio. Entonces si a los 15 años ya el hombre veía que uno ya estaba desarrollado, decía a comer cosita de sal, así decía mi papá, lleve el pelado a que coma cosita de sal, y le dio a un hermano mío, el mayor, un dinero que para que me llevaran de una muchacha del barrio que a veces se prestaba para que si le daban un dinerito, ella se prestaba para una noche. Eso es perversión, eso es corrupción, eso es prostitución. Entonces el hombre se vuelve prostituto a muy temprana edad. Generalmente las damas, no todas, pero una gran mayoría, sobre todo las niñas que tienen hogares con principios morales y que son maduros, porque hay gente que considera que los principios morales son bobadas, estupideces, pasadas de moda, porque son gente inmadura, no entiende eso, son como los burritos, así éramos nosotros, como los burros y los caballos. Eso todo es para adelante porque para atrás asustan, dicen, pero no hay observación, no hay conciencia. Entonces, si el hombre cayó en prostitución y la dama es doncella, la dama puede levantar al hombre y le quita el karma de prostitución que éste hubiese tenido previo. La ventaja es que cuando el maestro hace una pareja, un empusorio, el maestro limpia las líneas karmáticas que tuvieran los dos, si es que antes habían metido la patica. Esa es una ventaja. Mientras que cuando se unen sin consentimiento, pues están los dos engrudados de hombres y mujeres y de karmas por montón y se casan, pues ¿qué es lo que va a recibir? Un montón de problemas. Van a mezclarse en dos infiernos. Que la mayoría de la gente dice, no, pero es que mire que hasta los profanos duran 40 y 50 años. Ojalá fueran fieles, porque hay parejas que se constituyen todo el tiempo y viven en la misma casa, pero él tiene su moza por allá o ella su mozo, su novio, y los dos viven en la misma casa y después salen, se echan la cana al aire, como dicen, y siguen, y así a ellos les parece eso fidelidad. No, la fidelidad es una sola pareja legal, varón, hembra, y para de contar, hasta que se mueran, o sea, hasta que se vayan del mundo. Esa es la diferencia. Pero se merece que las personas busquen estar limpios. Pero engrudarse unos con otros, eso no es amor. Eso es odio del uno al otro, es deseo, lujuria al máximo grado, que es lo que la mayoría de las veces sucede. Mire, en Antioquia sucedió un evento que yo quiero relatarlo no por exagerar el orgullo o manejar orgullo, no, menestemos dar testicierto. Y si no hablamos de lo que hemos vivido, qué tristeza tener la autoestima tan baja que solo habla de lo que otros contaron nomás, porque no tiene experiencia o le da pena contar lo propio. Eso es triste. Estando en Antioquia, resulta que había una señora hija de un
esposa de un petrolero. Y este que le habla atendía un punto de oferta de productos naturales de Induapis, o sea, la industria y la obra de Dios, que se ofrece miel de abejas pura, polen, jalea real, ceras, propóleos, etc. Entonces, una señora, esposa de un petrolero que yo conocía, eran clientes, venían a comprar siempre miel, un día de tantos llegó con unos tragos en la cabeza. ¿Por qué los tragos no van a los pies, sino a la cabeza? Ah, ya sabe que las técnicas para que el alcohol saque a Dios del cerebro y quede Satán gobernando. Eso ya lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el alcohol sube a la cabeza, ahí sí no le dicen, cuidado, toma trago porque se le forma una bola ya en la cabeza. Ahí sí no. Pero cuando deja de derramar el semen y no lo quiere derramar, cuidado porque se le sube a la cabeza y lo mata. Y te tienen que operar. Oiga, esas mentiras, así es Satán. Engaña por toda forma. Entonces la señora tenía los tragos en la cabeza y se acercó a este que les habla y dijo que ella quería que le diera un beso. Así, ¿me das un beso? A mí me agarró por sorpresa porque sinceramente yo a esa señora la consideraba una señora respetable, respetuosa también. Y con esas acciones sabía que el alcohol despierta los deseos inconscientes reprimidos de una persona. El alcohol. No solo el alcohol de las bebidas embriagantes, el alcohol que se fabrica en el estómago. Porque hay estómagos que son etílicos, o sea, fabrican etílico. Sobre todo los que comen sal con dulce, no solo la comida, almuerzo con encima de verduras y arroz, papa y demás, y encima un jugo de mora o de mango, de lulo, eso fabrica etílico en el estómago. Eso es otra forma de borracho, borracho de alimentos. Esa persona, tan mal, su cabeza no le ayuda a centrarse para ver bien las cosas de Dios. Le parece horriblemente exagerado seguir a Dios, pero muy bueno, equilibrado, seguir a Satán. Eso sí, mucho equilibrio. Esa persona sí es muy seria. ¿Y qué sucedió? Pues a mí me sorprendió y entre una y otras palabras le dije a la señora que, pues que me tuviera, pues, me perdonara, pero yo conocía a su esposo, la conocía a ella, a sus hijos, y que obviamente eso no estaba bien hecho, que por favor me perdonara, pero no iba a hacer eso. Entonces dijo la señora, o es que no le gustan las mujeres, me dijo, no le gustan las mujeres. O sea, mire, Satán, segundo, el plan B, ¿no? Vulnerar el ego del orgullo varonil. Entonces un grupo de hombres que estaba jugando cartas o dominó, jugando dominó ahí en una piedra cerca, se dieron cuenta de lo que la señora alcanzó a decir. Y como era una muchacha, según ellos, muy apuesta, muy hermosa, muy, como dicen allá, un tarrado en Antioquia, entonces al negarme, para ellos yo era gay. Este tipo es un gay. Y así me lo dijeron. Hermano, si a usted una vieja de esas, que aquí más de uno le cargamos hambre y se le ofrece a usted y usted no, hermano, ¿qué le pasa, viejo? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene o no tiene? O sea, consideran que es un acto homosexual ubicarse en el respeto por la obra de Dios que está en esa dama y la propia. Porque ellos no entienden, son como los mulitos y los burros, no tienen conciencia de eso. Y si la tuvieran no les importa porque les parece una camisa de fuerza muy dura y Dios los está castigando si les pone eso. En todo caso, la señora me dijo que después, dijo, vengo a las 9 de la noche, me abren su apartamento, porque ella sabía que yo vivía ahí atrás de donde estaba el kiosco, a orilla de una autopista en Antioquia. Y efectivamente a las 9 llegó y estaban los tipos allá jugando y esperando el desenlace. La señora tocó la puerta, obviamente no me negué a abrirle, pero la señora insistía y en medio de sus tragos, obviamente, la gente no tiene oxigenación cerebral y está ahogado por la lujuria o por cualquier otro efecto y la persona no ve, se enceguece. Y efectivamente, ese evento se presentó y se presenta a cualquiera de sus mercedes y es la decisión que uno tome en el momento la que define si usted está a favor o en contra de Dios. Ahí no es que está a favor o en contra de la hombría, que entre más tenga mujeres que es muy hombre, no señor. Ahí es donde se conoce que le falta hombría para saber respetar a esa dama y que ella se autorrespete. Ese sí es un hombre. No vilipendiar a todas las que quizás
por admiración, por atracción, por lujuria, por deseo, por lo que sea, estén cerca. No, señor. Eso pertenece a los secretos de los sacros patriarcas, la capacidad de controlar las emociones para no llegar a meter la pata y no llegar a cruzar la genética, encarmándose gravemente. Bueno, de esto mucho más podemos hablar, pero hasta hoy vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo se nos agotó. Vamos a hacer la siguiente entrega de la alquimia sexual para solteros y para casados en las ventas el próximo viernes, si así lo autoriza la maestra Pindalpan y la venerable maestra Priskeps. Adelante, maestra. Venerable maestro Arcolanda, gratísimas por esta gran sabiduría que vuestra merced nos entrega en este hoy. Dios le bendiga, grande, íntimo y venerable maestro, y